Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring, en la clase S de coches modificados. Y hoy les traigo una configuración especial para el recién desbloqueado Acura NSX Type S del 2022. Este bólido de tracción integral es un monstruo impresionante, con un diseño robusto y más agresivo que sus antecesores, y sin duda cumple con las expectativas. Reemplacé su motor de serie, le quité el V6 Twin Turbo de 3.5 litros y lo reemplacé por un V10 de 5.2 litros aspirado, que le otorga más aceleración y más agilidad en el ataque de las curvas. Ya sabes que los coches de tracción total tienen tendencia a ser un poco pesados en la rotación, y lo más importante es anticipar la frenada, porque este coche es muy pesado y hay que gestionar mucho, anticipar la frenada en las curvas para que no te vayas a pasar, para que no te vayas de largo. Me extrañó que no da la opción de instalar frenos de carrera, sino que obligatoriamente hay que usarlos de serie, y bueno, parece que carecen un poco de presión, pero aún así el coche, como puedes ver, tiene un desempeño fenomenal con este tuneo. Ya sabes que te lo dejo en la descripción detallado, las piezas mecánicas y afinaciones de tuneo para que lo puedas armar y ajustar. Nos estamos acercando a la punta, el líder le estamos descontando rápido, mucho tiempo. ¡Upa! Se derrapa el MK2, está perdiendo el control. Trato de ayudarlo, le doy ahí un empujoncito en la trompa para ayudarlo a enderezar, pero no resultó. El tipo se sale del circuito y a mí me penalizan con 2 segundos en contra. No pasa nada, lo intentamos colaborar allí con el compañero que se le derrapó muy feo la cola, y con eso ingresamos en el podio en la tercera posición, detrás del Lexus, que está allí batallando también con la estabilidad del coche. Invisible se llama el compañero. El líder también va penalizado con 1 segundo 300 milésimas. Aquí ya entramos en el circuito callejero. Recuerda que cuando se trata del circuito completo hay que superar la etapa deportiva y luego entramos en el sector callejero, que es más estrecho. Así que siempre hay que aprovechar el circuito deportivo para adelantar todos los coches que puedas, porque cuando ingresas en este sector sí se vuelve la cosa más complicada. Hay que ser muy pacientes, como en este caso, esperar una brecha, esperar una oportunidad de rebase, sin chocar, sin penalizaciones, y muy pronto nos estamos acercando al coche que va en la delantera con una configuración bastante ambiciosa, si se quiere, que tiene muy buen desplazamiento, buena aceleración, pero se queda corto en el ataque de las curvas. Y creo que, por cierto, es un Alfa Romeo. Ya lo veremos en la tabla al finalizar el modelo exacto, pero se ve muy interesante. El compañero ahí se fue un poco alto, casi se sale del asfalto, pero lo recupera a tiempo. Yo estoy al margen, a la expectativa, pendiente de que cometa algún otro error, que me dé un espacio para avanzar, mientras que vemos allí en la tercera plaza que se está acercando otro compañero en otro MK2. Es un coche que, por supuesto, el MK2 es más confiable. Es un clásico ultra ligero con muchísima potencia, mucho desplazamiento, y es muy probable que nos alcance pronto en cualquier etapa del circuito de este sector. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a la etapa de velocidad, cuánto desplazamiento le podremos sacar a nuestro Acura. Por supuesto, queda pendiente probarlo con el motor de fábrica, con todos los ajustes al límite, colocando o instalando el turbo doble de carreras y mejoras de inyección, escape. Habría que probarlo con ese tuneo, a ver qué tal va, y probablemente lo voy a probar en clase R la próxima vez. De momento, si ya lo tienes en el garaje, ya lo puedes disfrutar con esta configuración anticipada, para que también puedas llevarlo pronto a la pista. La verdad es que se conduce fenomenal este coche, y también pienso que puede ir muy bien este tuneo en Fujimi Kaido. Si no te has dado cuenta, si no te has tenido el chance de practicar lo suficiente o de competir allí, en la montaña de Fujimi Kaido los coches que mejor van son los de tracción integral, porque tienen una aceleración instantánea, y si sabes conducirlos, la verdad es que se vuelven imbatibles. Y ahí se acerca rápido el compañero R1C Homie en el MK2. Me está descontando tiempo rápido, lo que les había comentado, que en cualquier momento nos alcanzaría.
Estamos en el sector más intrincado del circuito y vamos a entrar en una etapa de velocidad intermedia donde hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos de peso y de orientación, porque se puede uno despistar y te puede salir del circuito, pisar la arena y dejar mucha pintura en las bardas de contención. Ahí se viene el compañero, está pegadito a 200 milésimas, me asoma la trompa. Él también está a la espera de poder superarnos. Tengo que darle acceso, tengo que darle el chance de conseguirlo, pero en este momento está complicado porque mi coche es muy ancho y esta etapa del circuito es muy estrecha y no puedo perder velocidad, no puedo sacrificar mi ritmo por él. Aquí logro orillarme lo suficiente como para que él pueda pasar y ahora sí toma la delantera. A ver si podemos mantenernos cerca de ese bólido. No va a ser tarea fácil, por lo que ya te expliqué. Sin duda el MK2 sigue siendo uno de los mejores coches en esta categoría. Es un coche que es muy completo, tiene una excelente aceleración, buena maniobrabilidad. Es que es un bólido monstruo, mejor dicho. Muy ligero, una carrocería que no pesa nada, con un motor bloque grande, con mucho caballaje. Sin duda es uno de los favoritos en esta categoría. Entramos en el carrusel, el MK2 se va por fuera, pierde allí mucho balance y pierde algo de ventaja, pero no va a ser suficiente como para derrotarlo. Todavía ya queda el sistema de curvas, que aquí hay que tener también mucha precaución de no salirse del asfalto en la medida de lo posible para que no se te trompee el coche. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco más aprovechando la maniobrabilidad de nuestro Acura. Y por cierto, qué bonito sonido tiene el V10. Este no es el motor del Viper, se parece mucho, pero no es el mismo, no tiene el mismo sonido, no tiene el mismo empuje, porque de hecho creo, si no me equivoco, ustedes me corregirán en la caja de comentarios, que el motor del Viper creo que es de 6 litros. Lo cierto es que no suena igual. Aún así entrega muy buen desempeño, un rendimiento, un desplazamiento fenomenal, sobre todo en este tipo de coches que con el ensanchamiento de carrocería mejora mucho la tolerancia del chasis y del peso, y el coche responde muy bien. Con el V6 el coche se vuelve, del V6 Twin Turbo me refiero, se vuelve más pesado y tenemos allí que gestionar un poco lo que es, o equilibrar un poco lo que es el peso, luego reduciéndolo todo lo que se pueda. Por eso es que le digo que siempre la próxima vez que lo pruebe probablemente lo vaya a llevar a las carreras de la clase R. Aquí el compañero del MK2 perdió enfoque en la pista, se salió un poco allí más atrás levantando arena, casi se le complica la carrera. Le pusieron una pequeña penalización de 100 milésimas por esa salida abrupta del circuito, pero nada grave. Nos mantenemos muy cerca, fíjate, a pesar de que el compañero tiene mejor desplazamiento, pero de tanto en tanto observo que se le está derrapando mucho la cola. Tal vez le faltó un poco más de carga aerodinámica en la parte posterior para darle un poco más de balance en el ataque de las curvas más complicadas. Es que los cambios bruscos o los giros en las transferencias son difíciles en Nürburgring, sobre todo cuando no tienes práctica suficiente. El coche te castiga porque siempre la fricción de los neumáticos hace que aumente considerablemente la temperatura, y si no logras, no entiendes cómo soltar la dirección o suavizar la dirección en ese momento crucial, el coche se te derrapa y se te va afuera, se sale de los límites y te castiga de forma muy fea, y también te suman sanciones altísimas. El sistema no ha mejorado mucho en esta última actualización, lamentablemente. Sigues castigando con unos tiempos absurdos por errores minúsculos, y a veces recibes unos tortazos de los choca-choca y ocurren unos accidentes anormales que no son castigados de la misma manera. Así que bueno, no pasa nada, seguimos avanzando, hacemos lo que podemos en Forza. Mientras nos siga entregando diversión, aquí estaremos, siempre buscando podios, y terminamos la carrera después de casi 9 minutos de contienda. Qué buen desarrollo tiene esta belleza. 13 posiciones escaladas, un tiempo de vuelta muy bueno, de 8 minutos 50,058 milésimas. Y si aún no tienes el Acura NSX Type S 2022 y no sabes cómo desbloquearlo, lo único que tienes que hacer es completar 20 carreras en la serie aniversario del multijugador. Se va a pasar rápido y te lo vas a disfrutar. Y pendientes con el próximo video.
porque les voy a traer una configuración de tuneo especial para el nuevo Porsche que agregaron en esa serie aniversario. Así que pendientes. Y ya sabes que en la descripción del video te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo lleves pronto a la clase S de coches modificados. Recuerda que ya no tienes excusa. Ahora tienes todas las categorías abiertas para probar los coches que quieras.